Hola, 10 de la mañana en La Habana, listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. Pronósticos de la COVID-19 en Cuba son desfavorables, advierte esta jornada el presidente Miguel Díaz-Canel tras participar en una reunión con científicos y expertos que enfrentan la pandemia. Un encuentro en el que las autoridades evaluaron un plan de medidas para disminuir la mortalidad a causa de esta enfermedad. Primeros minutos en la emisión para informar sobre estas acciones. Desde las redes sociales, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños aboga por democratizar acceso a las vacunas contra la COVID-19. Y desde los sitios condominio.cu, Cuba participa esta jornada en la 27ª Cumbre Iberoamericana. Soy Gretel Romero. Comenzamos. Cuba incrementa hoy las acciones para disminuir la morbilidad y mortalidad por la COVID-19, indicadores que experimentan un alza en el país en los últimos 15 días. Durante la reunión del Grupo Gubernamental para el Enfrentamiento a la Pandemia con científicos y expertos, autoridades sanitarias presentaron un plan que incluye medidas clínico-epidemiológicas, organizativas y de capacitación. Detalles en el siguiente reporte. Cuba confirmó al cierre del lunes 1.183 nuevos positivos a la COVID-19 en su territorio, la cifra más alta desde el inicio de la epidemia en el país en marzo del pasado año. 7 fueron los fallecidos de la jornada y en lo que va de abril se registran 113, lo que ya supera la totalidad de los decesos ocurridos el mes anterior. Precisamente el incremento de los casos y de las muertes ha marcado la evolución de la enfermedad en las últimas semanas, una tendencia que debe mantenerse en el futuro inmediato, como vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart. Los pronósticos, bueno, ya lo había dicho, para el país han cambiado de manera desfavorable. Es decir, se visualiza un crecimiento más acelerado de casos confirmados, de casos activos y por supuesto también de casos fallecidos. Como nota buena es que las altas mantienen un buen ritmo, se han recuperado el ritmo y eso avala la calidad del protocolo. Pero, sin embargo, a corto plazo se observa un empeoramiento de la situación epidemiológica para los próximos días y es lo que queremos alentar. A las diferentes causas que motivan el aumento de la morbilidad y la mortalidad dedicaron los expertos su mirada este martes. En ese sentido, el doctor Pedro Mas Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, se refirió a las variantes de la COVID-19 aisladas en el país. Varias de ellas se asocian a una mayor transmisión y letalidad de la enfermedad, en particular la sudafricana, que según diferentes estudios presentados, tiene una presencia superior en Cuba. Asimismo, el experto corroboró que a diferencia de otras etapas, hoy el contagio se incrementa en las edades más tempranas. Mas Bermejo insistió en que para cortar la cadena de transmisión es imprescindible lograr el control de los focos a nivel local. Hay que hacer un análisis integral y periódico de los factores epidemiológicos, demográficos, sociales, biológicos, clínico-patológicos y operacionalizar el sistema de salud local. Esto hay que ir más a que en los territorios ese control sea integral. Por su parte, la doctora Lisette Sánchez del Centro de Inmunología Molecular alertó sobre la disminución del tiempo de evolución desde la aparición de los primeros síntomas hasta el agravamiento de los enfermos y llamó a prestar más atención al manejo de los pacientes de alto riesgo. Y estamos marcando ahí el inicio de las UBI, o sea, de las unidades de vigilancia intensiva, porque pensamos que es algo propio que se estableció en Cuba, que ha tenido un impacto. Pensamos que esa estrategia está dando resultados y está ayudándonos a no colapsar en las terapias intensivas a pesar del incremento que ha habido en los casos. Para hacer frente a esta situación, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, dio a conocer un plan de acción que incluye medidas para lograr una más eficiente organización del sistema de salud a todos sus niveles, la adecuada preparación y capacitación del personal médico, el perfeccionamiento de la evaluación clínica integral del paciente y el aseguramiento de medicamentos, recursos e insumos a hospitales y centros de aislamiento. Son medidas que de carácter general hemos estado viendo con un grupo de expertos en estos días que están directo vinculados a los pacientes. Cada uno de estos temas tienen acciones precisas y que tienen que darnos un impacto en la disminución de la mortalidad que hoy tenemos
en el país por la COVID. Una opinión que comparten quienes día a día batallan para arrancarle muertes al nuevo coronavirus. Creemos que la situación actual puede mejorar y debe mejorar con todas las medidas y el plan de medidas que presenta ahora el doctor José Ángel en relación a mejorar o disminuir los tiempos de asistencia y fundamentalmente trabajar sobre las comorbilidades que están repercutiendo fundamentalmente sobre los pacientes que nos llegan a nosotros en la terapia intensiva. El grado de afectación desde el punto de vista de lesión orgánica es muy importante, con lo cual contribuiría a que nosotros pudiéramos seguir trabajando y lograr mejor sobrevivir en las terapias intensivas. Es un análisis más acabado sobre la situación que estamos presentando en las últimas semanas. Y esto ratifica más o menos lo que pensábamos, ¿no? Que había que actuar de una manera distinta con la presencia de cepas nuevas. El mandatario cubano también encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19. 8 provincias con un difícil panorama epidemiológico informaron sobre su quehacer en el combate al SARS-CoV-2. Entre ellas, Matanzas, donde la gravedad de la situación llevó a sus autoridades a arreciar las medidas de restricción de movilidad de su población. Camagüey y Holguín, provincias que muestran una tendencia más favorable en el comportamiento de la enfermedad, vieron crecer los casos en el día, asociados fundamentalmente a eventos institucionales. En ese sentido, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a intensificar allí el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para que ambos territorios retomen el camino hacia el control de la epidemia. Y como es habitual, actualizamos datos sobre la situación epidemiológica en Cuba. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este martes 1.006 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2 para un acumulado de 5.123 enfermos activos. De esta manera asciende a 96.760 la lista de confirmados con la COVID-19. En las últimas 24 horas fallecieron 9 personas para un total de 547 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cubavisión Internacional. Vamos a hacer una pausa en la emisión. Al regreso ampliamos otras noticias desde las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Lo decíamos al inicio de la emisión, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños publicó este lunes un comunicado oficial para llamar a empresas farmacéuticas y gobiernos a la democratización de las vacunas contra la COVID-19. El texto califica a tales fármacos como un bien público global, por lo que resulta vital mejorar su escalamiento a nivel mundial. Ampliamos el tema a través de redes sociales. El mecanismo regional postea: en la sesión de hoy del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard reiteró el posicionamiento de la CELAC respecto al acaparamiento de vacunas y detalló las acciones para construir el frente regional contra la pandemia de COVID-19. Ese país, recordemos, ocupa la presidencia pro tempore. Escuchemos un fragmento de sus palabras. Y de manera muy importante y destacada, el impulso a proyectos para desarrollar vacunas en universidades y centros de investigación de la región, en las que están participando en etapas preclínicas o ya clínicas, vacunas desarrolladas por Argentina, Brasil, Cuba, Chile y México. Nuestro objetivo estratégico es contar con vacunas propias, aprobadas para garantizar la vacunación de todos los países de la comunidad lo más pronto posible, vistas las severas restricciones que estamos enfrentando de acceso a las vacunas y que muestran una concentración increíble, sin precedentes en el acceso a las vacunas.
A propósito del tema, la directora de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería de Cuba, Mirta Granda, tuitea: CELAC adoptó comunicado especial sobre la democratización de la producción de vacunas contra la COVID-19. Cuba, al acompañar y apoyar este pronunciamiento, reafirma la necesidad de trabajar para lograr la pronta inmunización universal contra el virus. Y en otro tuit agrega: urge asegurar una distribución pronta, equitativa, solidaria y a precios asequibles de vacunas y de insumos y equipamientos médicos contra la COVID-19 que permita proteger a todos. Es el llamado de Mirta Granda y al que nos sumamos desde Cuba Visión Internacional. Tenemos otras informaciones en los próximos minutos. Siga con nosotros hasta el final de la emisión. Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. El diario Granma informa que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará este miércoles en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En esta ocasión, la cita se celebrará en Andorra de forma virtual. Solo estarán presentes los presidentes de Guatemala y República Dominicana, por ser sus países la sede de la anterior cumbre y de la próxima, y los jefes de gobierno de Andorra, Portugal y España, así como el rey de este último país, Felipe VI. Bajo el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible Objetivos 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus, las autoridades abogarán por el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 y porque a los países más afectados se les facilite una ayuda más rápida para la inmunización de su población. En particular, Cuba expondrá sus avances en la ciencia, tecnología e innovación como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible y denunciará el impacto del bloqueo para lograr este objetivo. Funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente abordaron el tema en reciente conferencia de prensa. Un ejemplo muy claro lo tuvimos recientemente cuando en la Junta del Fondo Verde del Clima el gobierno de los Estados Unidos tomó la injustificada, inaceptada y lógica decisión de no aceptar, no endosar el proyecto que presentó Cuba en la Junta del Fondo Verde del Clima. Es algo que ha estado en los medios. Sin embargo, es un proyecto que va a la adaptación a los ecosistemas, a la protección de las comunidades costeras, temas importantes que tienen que ver con la supervivencia del país, que se relaciona con el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Y a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Cuba Visión Internacional transmitirá una revista especial a partir de las 11 ante meridiano, hora local. Vamos a continuar revisando portales digitales. La Agencia Cubana de Noticias comunica que la Alianza Bolivariana para los Pueblos en Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, homenajeó al general de ejército Raúl Castro, quien concluyó sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. A través de un comunicado, el organismo de integración regional realizó un justo reconocimiento a una vida dedicada a la liberación de los pueblos, a la lucha por la justicia social y a la solidaridad internacionalista, lo cual constituye un ejemplo para las generaciones venideras, refiere el documento. Igualmente agregó que la alianza se benefició además de la sabiduría del líder cubano y de sus esfuerzos por el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y caribeña. Y la agencia Prensa Latina destaca que la revista estadounidense Newsweek, en una reciente publicación, señala que, aunque el presidente estadounidense Joe Biden reconoció el daño infligido a los cubanos por políticas fallidas de Washington contra la isla, un proceso de revisión al respecto sigue hoy al margen de sus prioridades. En declaraciones a ese medio, Carlos Fernández de Cosío, director de la División General de la Cancillería de Cuba para Estados Unidos, explicó que Biden en su campaña presidencial prometió revertir la estrategia de Donald Trump y las políticas contra la isla caribeña impulsadas por el magnate republicano. Pero si bien la Casa Blanca impulsa ahora una revisión en esta área, hasta el momento no se producen contactos de alto nivel entre ambos países, señaló. Además, precisó que la actual administración estadounidense ha declarado públicamente que desarrolla esa revisión, pero mi país desconoce el verdadero ritmo y alcance de este proceso.